Pasamos a la parte de electromagnetismo de esta guía. Esta es una de las partes más complicadas y más densas. Bueno, empecemos con este problema. 191. Una carga Q positiva mayúscula se encuentra en el centro de un círculo y sobre el perímetro, a una distancia r, están situadas 12 cargas Q minúscula positivas uniformemente distribuidas como lo muestra la figura. ¿Cuál es la fuerza neta que experimenta Q positiva mayúscula debido a las 12 cargas más Q minúscula? Bien, veamos esto. Nosotros tenemos la carga Q mayúscula, en este caso positiva. Ahora tenemos un montón de cargas, en realidad 12, distribuidas a lo largo de un círculo. Veamos qué pasa con esta partícula que está aquí. Bien, como son positivas hay fuerzas de repulsión entre ellas. Entonces voy a tener esta fuerza de repulsión y esta fuerza de repulsión. Esta es la fuerza que sienten ambas partículas. Pero aquí abajo yo también tengo otra partícula idéntica a la de aquí arriba, que también siente una fuerza de repulsión de la carga. Bueno, vamos a ponerla de diferente color. Y también da una fuerza de repulsión a la carga. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos dos fuerzas de igual magnitud, pero sentido opuesto. ¿Por qué es igual magnitud? Porque la carga de arriba es la misma que la de abajo. Tienen la misma cantidad de carga. ¿Ok? Por lo tanto, la magnitud en este caso es justamente la misma. No varía. Ahora, bueno, esto es en este tipo de cargas. Ahora también nosotros tenemos una carga aquí, en el lado izquierdo, y una carga en el lado derecho. De la misma forma, vamos a pasar esto para acá. Bien, de la misma forma, esta carga va a ser una fuerza de repulsión hacia acá y va a sentir una fuerza de repulsión hacia acá. Y esta carga va a sentir una fuerza de repulsión hacia acá y va a generar una fuerza de repulsión hacia acá. Entonces, estamos teniendo que la rojita con la azul se cancelan y justamente las que están en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bien, vamos a ver. En el dibujo, esta carga con esta carga se van a cancelar las fuerzas que sientan con la carga mayor. Esta carga se va a cancelar con esta, la fuerza de esta carga. Esta morada con esta morada. Esta naranja con esta naranja. Y esta amarilla con esta amarilla. Y obviamente queda la negrita con la negrita. Perdón, me equivoqué. Esta amarilla con esta amarilla. Y quedaría la negrita con la negrita. Por lo que, ¿qué pasa? Tenemos dos fuerzas, por lo tanto, sentido opuesto. Por lo que las fuerzas se anulan. Es decir, que la fuerza resultante es igual a 0 newtons. Se cumple una condición de equilibrio en este caso de cargas. Bien, ahora vamos con el ejercicio 192. Una carga Q está rodeada por 12 cargas colocadas cada una a distancia de 12 centímetros alrededor de Q. ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante sobre Q? Es el mismo exactamente como el problema anterior. ¿Ok? 0 newtons. Bien, ahora tenemos este pequeño problema. Nos está diciendo, en la siguiente figura considerar las tres cargas fijas que se encuentran en el vacío y libres de atracción gravitacional. Cuando se libera la carga 2, es decir, esta carga, esta se moverá hacia la y hacia, bueno, miren, tenemos una carga positiva. Tenemos una carga
negativa y tenemos otra carga negativa. Bien. Como aquí tenemos cargas de diferente signo, vamos a sentir una fuerza de atracción que la vamos a ver hacia arriba. Pero aquí tenemos dos cargas de la misma magnitud, por lo tanto va a sentir una fuerza hacia la izquierda. Entonces se va a mover en esta dirección nuestra carga. Esta es la fuerza resultante. Y por lo tanto nos está moviendo hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces izquierda, arriba, hacia la izquierda y arriba. ¿Vale? Es el inciso C. Esta le vamos a poner repulsión. Esta también repulsión. Y esta atracción. Ahora vamos con el siguiente problema. Se tienen dos cargas, Q1 y Q2, que se atraen con una fuerza. Nos dicen esa fuerza igual a K por la multiplicación de las cargas Q1 Q2 entre el radio al cuadrado. Si las cargas duplican su valor y la distancia que las separa aumenta al doble, ¿cómo es la fuerza de atracción? Pues bien, si las cargas duplican su valor, entonces vamos a tener nuevas cargas. 1, que va a ser 2 veces Q1, y Q2 igual a 2 veces Q2. ¿Ok? Estamos multiplicando por 2 las cargas que tenemos originalmente Q1 y Q2. Eso quiere decir que se duplican. Además, la distancia aumenta al doble. Aumenta al doble. Es decir que ahora tenemos un nuevo radio igual a 2 veces el radio original. Este radio de acá. Aplicamos ley de Coulomb, que es justamente la ecuación que está aquí. Ley de Coulomb. Tenemos que la nueva fuerza, le vamos a llamar fuerza 1, es igual a la K, esa no cambia, pero ahora tenemos Q1 y Q2, nuestras nuevas cargas, que están duplicadas, entre R mayúscula al cuadrado, que es la distancia al doble. Pues sustituimos, Q1 ¿qué valía? Pues 2 veces Q1, y Q2, pues 2 veces Q2, entre R mayúscula equivale a 2 veces R, pero todo esto elevado al cuadrado. Multiplicamos. Esto 2 por 2, ¿cuánto equivale? A 4. Por K, por Q1, por Q2. Y abajo, ¿qué nos queda? 2 por 2, 2 al cuadrado más bien, queda 4. Y R al cuadrado es R cuadrado. Por lo tanto, estos 4 se van y nos queda nada más y nada menos que K, Q1, Q2 entre R al cuadrado. Y esto es justamente la fuerza que nos dieron en un principio. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Bien, vayamos ahora con el 195. Dos cargas eléctricas Q1 y Q2 se atraen entre sí con una fuerza F. Si se duplica la carga de cada una y se separan al doble de la distancia que tienen, ¿cuál es la fuerza resultante? Pues prácticamente es el mismo problema, ¿no? Estamos teniendo que se duplican la carga de cada una, es decir, 2 veces cada una, y se separan al doble, justamente lo que tenemos. Bueno, pues entonces este caso también es la D, ¿vale? Es decir, aquí tenemos el mismo problema. Problema de... ¿Cuál es el inciso? 194. Vamos con el 196. ¿En qué casos se genera mayor fuerza de atracción electrostática? Pues bien, nosotros vamos a aplicar ley de Coulomb, ¿ok? Ley de Coulomb. Entonces, para el inciso A, vamos a aplicarla. Nos dice que la fuerza es igual a K, y en este caso la primera carga es menos 2, y la segunda es 2. Entre el radio me está diciendo que es 2D, y esto yo sé que lo elevo al cuadrado. Esto me queda menos K por 4 entre 4D al cuadrado. Por lo tanto me queda menos K sobre D. Este 4 de aquí me sale de multiplicar 2 por 2. Y este 4 de acá sale de 2 al cuadrado. Por lo tanto me queda ese inciso A. El inciso B me queda de esta forma. F es igual a K menos 1 por 1 entre la misma distancia, 2D.
¿Y esto qué vale? Pues menos K, 1 por 1 es 1, por K sigue siendo K, el menos se conserva. Y esto es elevado al cuadrado. Me sale 4D al cuadrado, que esto es igual a menos, perdón, esto es igual a un cuarto por menos K sobre D. Entonces es menor el inciso B que el inciso A, ¿ok? Porque en el inciso B estamos dividiendo entre 4 lo que tenemos en el inciso A, ¿ok? El inciso C nos dice que F es igual a K menos 2,2 entre D al cuadrado. Esto es nada más y nada menos que menos 4K entre D al cuadrado. Esto es igual a 4 por menos K sobre D. Bien, hasta ahorita esta es la candidata a la que tiene mayor fuerza electrostática. Vamos con la D. F es igual a K menos 1,1 entre la misma distancia, ¿no? D al cuadrado. Y este simplemente me sale menos K sobre D al cuadrado. Aquí me faltó poner al cuadrado, aquí también falta el cuadrado y aquí falta el cuadrado. Bien, pues bien, en el inciso A y el D son prácticamente el mismo. El inciso B es menor que el inciso A, por lo tanto menor que el D, pero el inciso C es el mayor a todos. Por lo tanto, la respuesta correcta será el inciso C. Ahora vamos con el siguiente problema. Que nos dice una carga de menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a un metro de una carga de 2 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de repulsión entre las cargas? Bien, ley de Coulomb. Fuerza igual a K por menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs por menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs entre un metro. Bien, si van a sus apuntes de electro, en especial el video de electro, van a encontrar que la K vale justamente 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y en este caso por la multiplicación de menos 3 por menos 2 a la 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? 3 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6. Nos queda exactamente 6 por 10 a la menos 12 coulombs entre un metro. ¿Qué nos va a quedar? Ok, eso 6 por 10 a la menos 12 por 9 por 10 a la 9 nos queda nada más y nada menos que 0.054 newtons. Por lo tanto, es la C. ¿Ok? Bueno, vamos con la 199. ¿Cuál es la corriente eléctrica que circula a través de un resistor de 40 ohms si la tensión entre sus extremos es de 120 ohms? 20 volts, perdón. Aplicamos ley de Ohm. Tenemos que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, aquí tenemos 120 volts entre 40 ohms. Esto es igual a 3 amperios. Por lo tanto, es la C. Ahora tenemos cierto alambre tiene una resistencia R1. ¿Cuál es la resistencia de otro alambre del mismo material pero con longitud y diámetro igual a la mitad del primero? Recordemos entonces que por resistividad, si ven en sus apuntes de resistencia, viene la resistividad es igual al valor de la resistividad por la longitud entre el área. Es decir, la resistencia es equivalente a la longitud entre el área del material. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que la longitud y el diámetro son a la mitad. Por lo tanto, tenemos una nueva longitud que es L, la longitud original, entre 2. Y ahora teníamos un diámetro original, tenemos ahora un diámetro 1 igual a D entre 2. Pero yo sé
que el área es igual a pi por d al cuadrado, es decir, el diámetro. Por lo tanto, esta área es la área de mi primer material, antes de cortar la longitud y diámetro a la mitad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi nueva área? Si yo recorto el diámetro a la mitad, entonces área 1 va a ser igual a pi por d entre 2, que es de 1, ok, al cuadrado. Bueno, pongámoslo así. Pi por d1 al cuadrado. Pero esto es pi por d entre 2 al cuadrado. Y esto me da nada más y nada menos que pi d al cuadrado sobre 4. Esto es lo que me da. Ahora, ¿yo qué tengo? Ah, pues tengo mi nueva resistencia, le vamos a llamar R1, que es igual a la misma resistividad, mi longitud 1 entre mi área 1. ¿Y esto qué es? La resistividad que yo tengo, L entre 2 por pi d al cuadrado entre 4. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? Pues es ρ por 4L entre 2 pi d al cuadrado. ¿Ok? ¿Y esto qué me da? Ah, pues me da justamente lo siguiente. Miren, de aquí veamos esto, chicos. Esto, A1, es justamente A sobre 4. ¿Ok? Entonces, escribamos toda esta ecuación de la siguiente forma. ¿Ok? Escribamos L entre 2 y A1 es igual a A sobre 4. ¿Por qué es A sobre 4? A es igual a pi d cuadrada. Aquí lo tenemos, pi d cuadrada sobre 4. Entonces tendremos 4 veces L entre, ¿qué? Entre 2 veces A. Ah, justamente, se me olvidaba. Aquí tenemos la resistividad. Ley del sándwich, L por 4, 4L. 2 por A, 2A. Y esto me da nada menos que 2, la resistividad de la longitud entre el área. Y esto me da 2 veces la resistencia que yo tenía anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues nada más y nada menos que la B. Entonces, el resultado de la 201 es la B. 2 veces la resistencia. Ah, aquí venía marcado con R1. Entonces, bueno, este es R1. Y a nuestra R1 que teníamos justamente acá, quitémosle el 1 y nada más pongámosle L. ¿Ok? Y esto 2 veces R1, para que no se me confundan de índices. Ok, bien. Vamos con el siguiente problema. 202. Se tienen 4 resistencias conectadas en paralelo de 2, 4, 5 y 7 ohms. Calcula la resistencia total del circuito. Aquí hay un pequeño error, ¿vale? Este resultado de aquí es 0.915 ohms. Esta es la respuesta correcta, pero ahorita van a ver por qué. Cuando están en paralelo, tenemos que la resistencia total es 1 entre 1 medio más 1 cuarto más 1 quinto más 1 séptimo, ¿ok? Es decir, pongo y acomodo los valores de la resistencia de estas formas. Y esto me da justamente lo siguiente. 1 medio más 1 quinto más 1 cuarto. En este caso se me estaba olvidando el cuarto. Más 1 séptimo. Y todo eso, ese resultado entre 1, nos da a 0. Esto nos da justamente 0.915 ohms. ¿Ok? Nada más que aquí le faltó el 0. No son 915 ohms, es 0.915 ohms y es la A. ¿Y eso por qué lo vemos? Porque ahorita van a ver que hay un problema que justamente es el mismo, pero trae la respuesta correcta. Pero bueno, vamos al 203. La resistencia total en un circuito es de 10 ohms y la diferencia de potencial es de 6 volts. Calcula la corriente que fluye en el circuito. Ley de Ohm, de la misma forma. A la ley de Ohm se puede aplicar a los circuitos también, ¿ok? Entonces, corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Tenemos 6 volts
entre 10 ohms, y esto nos da nada más y nada menos que 0.6 amperios, que es la C. Ahora, vayamos justamente al 904. Se tienen 4 resistencias conectadas en paralelo de 2, 4, 5 y 7 ohms, respectivamente. Calcula la resistencia total del circuito. Pues ya lo calculamos, ¿no? 0.915 ohms. Lo mismo que el ejercicio ¿Cuál ejercicio? 202. Bien, ahora vamos con problemas de potencia. Ya casi terminamos los de electro. Ya nos faltan poquitos. Nos dice que un microondas de 120 watts de potencia se coloca una diferencial de potencial de 120 volts. Calcula la intensidad de corriente. Bueno, igual, recordemos, si van a sus videos de electro, sobre todo en resistencias, la potencia es igual a la que es la igual a potencia, la corriente eléctrica por el voltaje. Nosotros tenemos una potencia, 1200 watts. Y esto es igual a la corriente, que es lo que no queremos saber, ¿por quién? Tenemos la tensión, en este caso la diferencia de potencial, 120 volts. Por lo tanto, I es igual a 1200 watts entre 120 volts, y esto me da igual a 10 amperios. Por lo tanto, es la C. Bueno, simple formulazo, un despeje muy sencillo y nos da la respuesta. Ahora se tienen dos resistencias de 6 y 14 ohms conectados en serie. ¿Cuál es el valor, en este caso, de la resistencia? Pues R, la resistencia total cuando están en serie, nada más es la suma de las resistencias. Por lo tanto, 6 ohms más 4 ohms nos da, perdón, más 14 ohms, nos da igual a 20 ohms. ¿Ok? Esta es la respuesta. De la 206 es la D. Bien, ahora nos piden en el 207 cuál es el valor de R2 en el circuito. Ok, tenemos resistencias en paralelo, en serie. Por lo tanto, la resistencia total del circuito va a ser R1 más R2 más R3. Y yo tengo el valor de R1, 5 ohms, más R2, ese no lo tengo, más 6 ohms, que es R3. Esto me da igual, 5 más 6, tenemos 11 ohms, más R2. Esta es mi resistencia total, ¿vale? Mi resistencia total es 11 ohms más R2. ¿Ok? Así, ahí. Simplemente. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos? Bien, pues tenemos lo siguiente. Podemos aplicar ley de Ohm a los circuitos, como lo comenté hace rato. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia total. Implica que la resistencia total es igual al voltaje entre la corriente. ¿Cuánto es en este caso el voltaje? 60 volts entre 4 amperios, que es la corriente. Esto me da igual a 15 ohms. Entonces ya tengo dos valores para la resistencia total. R igual a 15. Pero yo también tengo que R es igual a 11 ohms más 12, más R2, perdón. Entonces, por lo que 11 ohms más R2 es igual a la resistencia total que yo calculé con la ley de Ohm, igual a 15 ohms. Por lo tanto, R2 es igual a la resta de 15 ohms menos 11 ohms, y esto es igual a 4 ohms, que es el inciso D. ¿Okay? No está tan difícil este ejercicio, si recuerdan cómo se sacan las resistencias en serie, que es la más sencilla de todas. Tenemos ahora el siguiente caso. Este incluso está mucho más sencillo. Si la corriente suministrada por la fuente de voltaje en el circuito de la figura es 12 amperios, entonces el valor de la resistencia R2 es lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos que R total, como están conectados en serie, tenemos 2 ohms más R2. Entonces yo tengo que mi resistencia total es
2 ohms más R2. Por ley de Ohm, ¿qué tengo yo? Tengo que mis 11 amperios, que es la corriente, es igual a ¿cuánto es mi voltaje? Aquí está, 44 volts. 44 volts entre mi resistencia total. Implica que mi resistencia total son 44 volts entre 12 amperios. Y esto me da que 44 entre 12 me da 3.6. Bueno, lo dejamos en fracciones. 11 entre 3 ohms. Por lo que ya tengo otro valor para mi resistencia total. ¿Ok? Entonces implica que 2 ohms más R2 es igual a 11 tercios de ohms. ¿Esto qué implica? Pues ya nada más me queda restar R2, bueno, sustituir esto. 12 ohms, el 2 está sumando, pasa restando 2 ohms. ¿Y cuánto me da esto? Bueno, 11 tercios menos 2 me da 5 tercios de ohms. Por lo tanto, es la D. Bien, vayamos con el 209. Que ya nos falta poquito. Determina la resistencia total del circuito que se representa en la imagen, nos dicen. Bueno, veamos que tenemos dos circuitos, prácticamente. El circuito rojo, que es todo lo que abarca la imagen, y tenemos un pequeño circuito aquí, azul, que es este circuito que está aquí. ¿Ok? De la resistencia 2 y la resistencia 3. Vemos que R2 y R3 están conectados en paralelo. Implica que la resistencia total aquí, ¿ok?, va a ser igual a 1 entre ¿qué? Pues tenemos 1 entre 4 más 1 entre 6, que es su equivalente. ¿Y qué pasa aquí? Pues tenemos que un cuarto más ¿quién? Más un sexto, y todo eso 1 entre el resultado que tuvimos, nos queda nada más y nada menos que 2.4 ohms. Entonces, ahora vemos que R1 y R, la resistencia total que sacamos, están conectados en serie. ¿Por qué? Porque ahora esa resistencia total que sacamos de R2 y R3 conectados en paralelo, supongamos que ahora el circuito lo podemos ver como este. Este es mi R1 y aquí yo tengo mi R y ya, cierro el circuito aquí. Entonces aquí tengo R1 y R. Vean, es el mismo circuito, nada más que aquí pues ya sacamos la resistencia total de esas resistencias en paralelo, por lo tanto ya podemos abarcar a esta resistencia como si fuera una resistencia conectada a R1 a través de en serie. Por lo que la resistencia total del circuito va a ser, pues como R1 y R están en serie, es la suma. Y tenemos que R1 es igual a 2 ohms y R es igual a 2.4 ohms. Por lo tanto me da 4.4 ohms. Y es la respuesta B. ¿Ok? Esta es la forma de resolver, en este caso, circuitos si tienen un circuito más integrado en sí mismos. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este ejercicio 210? Pues bien, nos están pidiendo para empezar que calculemos la corriente eléctrica que pasa por ahí, en este caso, a través del resistor 2R. Nos están pidiendo justamente eso. ¿Y cómo vamos a resolverlo? ¿Cómo se puede resolver ese ejercicio? Ok, pues vamos a verlo. R y 2R están conectados en paralelo. ¿Ok? R y 2R están conectados obviamente en paralelo. ¿Y qué pasa?
pues que nosotros vamos a tener lo siguiente. Cuando se conecta en paralelo dos resistencias, o cuando tenemos justamente un circuito en paralelo, tenemos que la corriente eléctrica total es igual a la suma de las corrientes I1 más I2. ¿Ok? En este caso, veamos, por R va a pasar I total, ¿ok? Y después de aquí se va a dividir en I1, bueno, le vamos a poner I2 y aquí se va a dividir en I1, ¿ok? Se va a dividir prácticamente en eso. ¿Qué es lo que sigue? Pues falta calcular, obviamente, a cuánto me equivale, en ese caso, la corriente pasando por R2. ¿Qué es lo que se nos puede ocurrir hacer? No es muy trivial este ejercicio, ¿vale, chicos? Pero, pues nada más, recordemos que la corriente se está dividiendo en dos partes. Se está dividiendo en dos partes, por lo tanto, nos va a quedar que, en este caso, 1.5 amperios más 1.5 amperios es igual a 3 amperios, que es lo que nos está dando, ¿no? 3 amperios de corriente. ¿Y eso en dónde justamente lo podemos calcular? Pues simplemente, la corriente aquí se dividió en dos, ¿vale? No hubo más, se dividió a la mitad, por un lado y por el otro. Por lo tanto, es el inciso D. ¿Ok? Ahora vamos con el 213. Se concentran tres capacitores en serie cuyas capacitancias son estas de aquí. Tenemos uno menor que la capacitancia A, menor que la capacitancia B, menor que la capacitancia C. Supongan que tuviéramos valores 2, aquí por ejemplo 2, 4 y 8. Ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Ahora, yo sé, con ese ejemplo, que 1 entre la capacitancia C es menor que 1 entre la capacitancia B y es menor que 1 entre la capacitancia A y esto es menor que 1. ¿Por qué? Supongan que la capacitancia C es 8, la capacitancia B es 4 y la capacitancia A es 2. Entonces, si la capacitancia C es 8, pues me sale que un octavo es menor que un cuarto, que es la capacitancia B, y eso sí lo sabemos, un octavo es la mitad de un cuarto, es menor. Y un cuarto es menor que un medio, es la mitad de un medio, es la capacitancia A, en el ejemplo. Y esto obviamente es menor que 1. Ahora, yo tengo que 1 entre la capacitancia A es menor que 1 entre la capacitancia A más 1 entre la capacitancia B más 1 entre la capacitancia C. ¿Ok? Porque yo tengo que un medio, es menor que un medio más un cuarto más un octavo. ¿Esto cuánto me da, chicos? Pues me da prácticamente 7 octavos esto, ¿no? Y obviamente 7 octavos es mayor que un medio, ¿ok? Es prácticamente 1, 7 octavos. Entonces de aquí nacen, ¿vale? Vamos siguiendo el ejemplo con las capacitancias. Ahora, como están conectadas en serie, tenemos que la capacitancia, bueno, que la capacitancia total con esas capacitancias se relacionan de la siguiente forma. 1 es igual a CA más 1 entre CB más 1 entre CC. Es decir, que por ejemplo, en este caso, pues podemos sustituir, teníamos 1 entre CA, pues es menor, la suma de estas fracciones que tenemos justamente aquí, nos da 1 entre C, es decir, 1 entre C. En nuestro ejemplo tenemos que un medio es menor, ¿cuánto nos da la suma de todo eso? Nos da 7 octavos, ¿no? 7 octavos. Bueno, vamos con el último paso. De aquí yo saco que, en este caso, C es menor que la capacitancia de A. ¿Por qué? Porque 8 entre 7 es menor que 2, ¿ok? 8 séptimos es menor que 2, ¿sí, no? 8 séptimos es 1. No sé qué, 1.1 o algo por el estilo, 1 punto y tantos, 1.1 y tantos, por ahí más o menos. Esto es 1 punto y tantos, ¿no? 1.2 por ahí más o menos. Un 8 entre 7, ¿ok? Entonces, vean esto. Justamente lo sacamos, fuimos siguiéndonos del ejemplo con números que nosotros sabemos, ¿ok? Y fuimos armándolo también el ejemplo con las capacitancias.
Por lo tanto, me sale que la capacitancia total es menor que la capacitancia A. ¿Ok? Esto simplemente se resuelve con un truco matemático prácticamente, que es todo este ejemplo, ¿vale? Pero esto se deduce de que si nosotros tenemos números mayores que 1, capacitancia, capacitancia B y capacitancia C, son números mayores que 1, ¿ok? Por lo tanto, se puede cumplir esta propiedad. Entonces, pues ya tenemos que la capacitancia total es menor que la capacitancia A, ¿ok? Bien, esto es todo de electromagnetismo.